En los comienzos de esta era, 4 grandes imperios se extienden desde el Atlántico hasta el Pacífico, favoreciendo el contacto económico y cultural entre ambos extremos del mundo. Por las rutas comerciales viajan mercancías, técnicas y usos, pero también ideas, mitos y religiones. Desde el siglo III, estos grandes imperios se ven amenazados por las crisis internas y las invasiones. China se divide en 3 estados independientes, desapareciendo el reinado de los Han. En Persia, el imperio sasánida se extiende hacia la India y sobrevive a los ataques provenientes de Roma y de los pueblos del norte. En la India, el imperio Kushan es sustituido por el Gupta, que poco después es destruido por los hunos blancos. En Roma, las amenazas externas se suman a un largo periodo de inestabilidad política, económica y religiosa que lleva a Diocleciano a dividir el imperio en 2 partes, gobernadas por 4 emperadores. Ya en el siglo IV, Constantino emprende grandes reformas para lograr la estabilidad y continuidad del Imperio Romano. Una de ellas es trasladar la capital a un lugar prácticamente inexpugnable entre Europa y Asia. La ciudad de Constantinopla se funda sobre la antigua Bizancio, colonia griega, situada en el estrecho del Bósforo, un punto de encuentro de Europa con Asia, es un lugar estratégico entre Oriente y Occidente, y cuando Constantino lleva allí la sede imperial es por necesidad esencialmente estratégica, porque en Roma queda lejos de los frentes de operaciones militares a que obliga la presión de los bárbaros germánicos próximos al río Danubio, en Europa central, y los persas próximos al río Éufrates, ya en territorio asiático. El Imperio Romano se extendía por toda el área mediterránea, pero su parte oriental era más rica, culta y poblada por ser heredera de las culturas antiguas de Egipto, Creta, Grecia, Anatolia y Oriente Medio. Constantinopla podía dominar el comercio entre el mar Egeo y el mar Negro, como había hecho Troya en la antigüedad, y estaba más próxima a los productos de Oriente que llegaban por la ruta de la seda. Gracias al apoyo imperial, el control administrativo y comercial la convirtió en poco tiempo en la ciudad más importante del imperio. Al igual que otros imperios, en el siglo V el Imperio Romano sufre la presión fronteriza, que aumenta mientras se acentúa su descomposición interna. Los bárbaros no llegaron de la noche a la mañana ni tampoco eran unos extraterrestres, llevaban ya muchas generaciones en las que la aproximación en los límites del imperio, a todo lo largo, desde oriente a occidente y de norte a sur, pues había pueblos que se acercaban, que Roma también los necesitaba y que de alguna manera pasan a formar parte de su órbita y que efectivamente en unos casos con más fuerza que en otros, sobre todo en el caso occidental, pues llegan prácticamente a sustituir las estructuras de poder precedentes. La división del Imperio Romano y el traslado de su capital a la Nueva Roma asegurará la pervivencia imperial 1000 años más tarde de la mal llamada caída del Imperio Romano, en la que solo perdió sus provincias occidentales. El Imperio Romano de Oriente incorporó a la civilización romana elementos griegos y de otros muchos pueblos. En Bizancio se dio la síntesis de todos estos elementos con el cristianismo, y su cultura se transmitió a través de los libros, del arte y de un nuevo modelo imperial. Su influencia desbordó sus fronteras y continuó en otros países y culturas, llegando hasta nosotros. En el siglo III, el mundo antiguo vive una profunda crisis. En las últimas épocas han caído los valores culturales y sociales y el materialismo impera.
Desde la fundación de Constantinopla, el año 330 después de Cristo, convivían todavía muchas religiones en el Imperio Romano, y no solo la religión de los antiguos, que también había cambiado. Pero repito, había muchas más, místicas, tradicionales, otras con influencias egipcias y la religión cristiana. El cristianismo se hacía cada vez más fuerte, eso es cierto, pero también es cierto que las religiones antiguas se desmoronaban poco a poco con el tiempo. Ante este desmoronamiento se desarrollan multitud de creencias y respuestas morales y filosóficas. El epicureísmo, el estoicismo, el neoplatonismo por un lado, por otro las religiones de Oriente, maniqueísmo, zoroastrismo, mitraísmo. De Egipto se incorporan el gnosticismo y el culto a Isis con el niño Horus y Osiris, el dios que muere y resucita. De Grecia llegan el orfismo y las religiones de los misterios, como la de Eleusis, el culto a Dionisos, un dios que muere, desciende a los infiernos y resucita. Y además está Delfos, montaña sagrada de peregrinación, pilar del edificio mitológico antiguo. Y por último, aunque minoritarios, algunos grupos salvacionistas como los esenios o los terapeutas. Uno más en este mosaico de creencias, el cristianismo, se extiende rápidamente por su carácter apostólico, por transmitir una nueva esperanza a los humildes y desheredados, por sus valores de perdón y mayor humanidad. A principios del siglo IV, el emperador Constantino, ante la descomposición del viejo mundo, busca una nueva cohesión social que sostenga la continuidad del imperio. Primero, en el 313, promulga el Edicto de Milán, reconociendo la libertad de culto. Después, convoca a los cristianos al Concilio de Nicea, en el que se oficializará un cristianismo con un credo, una selección de evangelios y escritos, una teología y una jerarquía a imagen de la estructura administrativa romana. Esta nueva religión oficial de corte imperial es la síntesis de antiguos cultos con profundas y diversas raíces en el lejano pasado, del que toma los elementos de mayor aceptación. Posee una gran capacidad de adaptación, absorbiendo los mitos, cultos y tradiciones de los lugares a los que llega. Con la difusión del cristianismo en el siglo IV, tras convertirse en la religión del Estado con el gobierno de Constantino, las tradiciones paganas de ningún modo desaparecieron de la ciencia y la educación. Y por otra parte, los educadores de los hijos de Constantino el Grande, el emperador que introdujo el cristianismo, eran filósofos e historiadores paganos. Parte de la cultura clásica de los gimnasios y el culto por la belleza corporal, el teatro clásico y la poesía va siendo sustituida por la nueva cultura de los textos sagrados. Paralelamente, en el desierto egipcio, pequeñas agrupaciones de eremitas se van desarrollando y ya en el siglo IV forman comunidades estructuradas y con reglas. Este será el germen de las órdenes monásticas, que con fuerte desarrollo prosperarán en Occidente y en Oriente. En los siglos venideros serán una de las columnas de las estructuras sociales. Por otra parte, la llegada del cristianismo a las clases cultas, donde el saber clásico estaba muy extendido, hace necesario reforzar la teología y filosofía cristianas. Esta tarea fue llevada a cabo por los padres de la Iglesia que se sirven de las argumentaciones de la filosofía helénica y del neoplatonismo alejandrino. Византийская культура, в целом, если ее характеризовать, культура, прежде всего, книжная. La cultura bizantina es una cultura del libro, orientada hacia el conocimiento en base al libro. И
resumiendo las tradiciones helénicas paganas y la sabiduría cristiana, concentradas alrededor del libro que fue la base de toda investigación y de todo conocimiento. Aunque existió también una importante cultura oral, Bizancio se asienta en la cultura escrita. El conocimiento del griego clásico permitió el estudio y la conservación de los textos de la antigüedad. Bizancio ha sido visto siempre como transmisor de la cultura clásica, y lo ha sido de verdad, pero en los límites de una élite. Esta élite ha contribuido de manera determinante a transmitir los textos antiguos, los grandes clásicos de la antigüedad, desde Homero a Demóstenes, desde Hesíodo a Lisia y a tantos otros autores de la antigüedad hasta prácticamente la Edad Moderna. El cristianismo recoge la antigüedad clásica y la transforma. En literatura, los héroes antiguos como Aquiles, Odiseo y Héctor tienen nuevas virtudes, más acordes con los nuevos valores y conviven con los santos y los mártires. Aparece un nuevo género literario, la hagiografía, en la que el santo será el personaje literario por excelencia, el modelo a imitar. Las obras clásicas eran los libros escolares, pero paulatinamente se van sustituyendo por los libros sagrados. En esta línea, a mediados del siglo VI, el emperador Justiniano decide cerrar la Academia de Atenas, último centro donde se cultivan los estudios filosóficos clásicos, por considerarlos paganos. Tras unos siglos llamados oscuros, en el siglo IX comienza una recuperación política, económica y cultural. El imperio extiende sus fronteras. El cristianismo llega a los países eslavos. El estudio de las obras de los padres de la Iglesia produce el redescubrimiento de la literatura laica griega. Se reorganiza la escuela de Magnaura en el propio Palacio Imperial, donde se enseña filosofía, gramática y retórica, aritmética, geometría y astronomía. Se ponen de moda las obras enciclopédicas como la Biblioteca del patriarca Focio y la Enciclopedia La Suda. La filosofía, la historia, la ciencia y la literatura vuelven a copiarse, ahora masivamente gracias al empleo de la escritura minúscula, y Bizancio se siente orgulloso de ser heredero de la cultura griega antigua, solicitada también por los árabes. Dos siglos más tarde, Constantino IX impulsa la Escuela Imperial de Derecho y la de Filosofía dirigida por Miguel Selos, quizá el mayor erudito bizantino de todos los tiempos. Con el saqueo de Constantinopla por los cruzados en 1204, numerosos manuscritos son destruidos, pero el declive de Bizancio es solo político y militar. Después de recuperar Constantinopla, Miguel VIII, iniciador de la dinastía paleóloga, restauró la enseñanza superior de filosofía y la academia patriarcal, comenzando una época de esplendor, posible antecedente del Renacimiento italiano. Un foco intelectual muy interesante y original de los últimos años fue el de Mistra. A partir de 1300, Bizancio pareció recobrar todo su impulso. Entre los siglos XIII y XV aparecen eruditos como Máximo Planudes, Teodoro Metoquites, Barlaán de Calabria y Jorge Gemisto Pletón, cuyos amplios conocimientos los convierten en verdaderos hombres renacentistas. Arquitectura, mosaici, frescovая decoración. La arquitectura, el mosaico, los frescos, los iconos, el arte de las pequeñas formas y muchas otras producciones artísticas componían un mundo colosal que ocupaba un lugar importantísimo en la civilización bizantina en su conjunto
y en particular en el conocimiento y la educación. Совершенно важнейшее место занимала именно в византийской цивилизации в целом, и в том числе в просвещении, в познании. El arte bizantino tiene sus raíces en el mundo helenístico romano, por lo que en las primeras épocas se representan los antiguos temas mitológicos con los nuevos valores cristianos y se conservan las antiguas tradiciones plásticas. Santa Sofía, edificada en el siglo VI durante el reinado de Justiniano, fue durante 1000 años la mayor iglesia cristiana hasta la construcción de San Pedro en Roma. Esta catedral se convierte en el modelo de los templos bizantinos por su valor estético y simbólico. Для современников, конечно, это было просто как одно из чудес света. Puede ser considerada una de las grandes maravillas de la humanidad. Los embajadores del príncipe de Kiev, Vladimiro el Santo, a fines del siglo X, cuando llegaron a la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, estuvieron tan asombrados, tan extasiados, que no comprendían si se encontraban en la tierra o en el cielo. La producción de iconos, pinturas en paredes o en madera, fue muy abundante. En ellos se reproducían las historias bíblicas, la vida de Cristo, la Virgen, los santos. Inicialmente las figuras se representaban hieráticas, recordando el arte egipcio. Uno dei grandi pensatori Uno de los grandes pensadores y teólogos de Bizancio, Juan Damasceno, habla de la pintura como libro de los analfabetos. Así, los analfabetos, que no son capaces de leer ni de interpretar la doctrina cristiana a través de los escritos, podían, a través de la pintura y la figuración de las escenas sagradas, acercarse a la doctrina cristiana y recibirla. Así, la pintura era vista como un gran libro para los analfabetos. La pittura veniva vista come un grande libro per gli analfabeti. Entre los siglos VIII y IX, por decreto de los emperadores, denominados iconoclastas, se prohíben las representaciones religiosas y los iconos son sacados de los templos. Existía una tradición religiosa contraria a las imágenes que se remonta hasta el Antiguo Testamento, una tradición propia de todo Oriente Próximo, es decir, la vemos en el mundo islámico, en el mundo bizantino y en periodos anteriores. En los siglos siguientes, los emperadores y la Iglesia iniciaron una importante labor de mecenazgo. Se construyeron numerosas iglesias y monasterios y la producción artesanal raya el preciosismo. El arte bizantino es un arte anónimo en el que los artistas, conservando técnicas antiguas, lograron dar a los materiales utilizados un gran valor teológico. El oro, la plata, los mosaicos, esmaltes, los mármoles pulidos y las piedras preciosas producían irradiaciones que representaban la luz divina. La sólida administración del Imperio Romano de Oriente fue un modelo administrativo que se transmitió al mundo ruso-eslavo, la Europa occidental y la administración califal árabe. La capacidad constructiva del imperio fue fundamental en su supervivencia. Sus inmensas murallas soportaron durante 1000 años el ataque de multitud de pueblos hasta la aparición de la pólvora y los cañones. Otros ejemplos maravillosos de esta capacidad fueron los acueductos y cisternas capaces de proveer agua a una población que en algunas etapas superó los 500.000 habitantes.
Estos pueblos que fracasaron en las murallas intentaban conquistar el mito y el sueño que era Constantinopla, la ciudad de oro. Sus recursos económicos, debidos al control del comercio, el ceremonial imperial, los palacios, el ornamento, los mosaicos, las sedas, la platería, alimentaban esta imagen de mito y de fuente de la abundancia. Este mito tenía sus símbolos. En la bandera actual de Rusia figura el águila bicéfala, que es el símbolo de Bizancio, y los rusos la han adoptado considerando que son, y hasta un punto lo son, herederos de Bizancio, que el imperio ruso es herencia bizantina. Y no solo Rusia, otros países tienen también como símbolo al águila bicéfala, considerando que tienen raíces en el imperio bizantino. Otro ejemplo se dio cuando Constantino adoptó la diadema persa como símbolo del poder imperial. Con este acto marcó un modelo que fue evolucionando hasta las coronas reales que ostentaron todas las monarquías. Entonces en Toledo se estableció todo lo que se llama la imitatio imperii, es decir, toda una intención de imitar lo que pasaba en Constantinopla, y de hecho Toledo a finales del 6, principios del 7 era pues una copia de la corte imperial que estableció Constantino en esa ciudad, y es esa idea imperial que se mantiene en Oriente la principal línea y la principal referencia que se utiliza o que cala en Toledo y en Hispania. Pues evidentemente que hay un mundo común, hay una cultura común en torno al Mediterráneo, en la que, pues quien dicta los cánones, quien dicta las modas, evidentemente es el imperio. Pero quizá la aportación más importante en este campo fue el derecho romano, gracias a las compilaciones de los emperadores Teodosio y Justiniano, que se conservaron y se distribuyeron. Estas compilaciones son la verdadera piedra angular de los derechos de las naciones europeas y americanas. El movimiento codificador del siglo XIX toma en consideración lo dispuesto en el derecho romano a la hora de la redacción de los distintos códigos de derecho civil en Europa, como el francés de Napoleón, el alemán, el español, y hasta de fuera de Europa, como curiosamente el código japonés de 1898, recientemente modificado por una ley de 2004. La influencia de Bizancio se puede seguir hasta hoy. La cultura y el modelo bizantino se difundieron por varias vías. A comienzos del siglo VII, los imperios bizantino y sasánida están agotados tras mantener una prolongada guerra. Las rutas comerciales alejadas de las zonas de conflicto se fortalecen, como es el caso de la zona árabe con centro en la Meca. En esta circunstancia, los árabes y su nueva religión, el Islam, se expanden rápidamente por Oriente hasta la India y por Occidente hasta España. El Islam ocupa territorios del Imperio bizantino poblados con numerosas comunidades cristianas que contaban con artesanos, administradores, escribanos y todo tipo de especialistas bizantinos. Cuando algo así sucede, está claro que ninguna nueva conquista puede comenzar un estado de la nada. Tiene que basarse en lo preexistente, en sus estructuras sociales y administrativas. En los primeros tiempos, la oración se orientaba hacia Jerusalén, ya que se consideraba a Mahoma el último de los profetas judíos. El precepto de no representar figuras humanas impedía la realización de iconos. En el Islam prevalece la difusión oral y escrita. Se vuelve la mirada hacia el saber clásico helenístico, como siglos después ocurrirá en el Renacimiento europeo. Pero a diferencia de este, los árabes no toman la literatura o el teatro, sino que se interesan por la filosofía y la ciencia exclusivamente.
Califas como Al-Mamún se dirigen al emperador de Bizancio para obtener los valiosos manuscritos de los antiguos sabios. Recae sobre los griegos de Asia Menor la monumental tarea de traducir todos estos libros al siríaco y al árabe. Por ejemplo, los nestorianos, los cristianos nestorianos de Siria y de otras zonas son súbditos inicialmente del mundo bizantino y ellos son los que traducen todas las obras del mundo antiguo, todo el saber antiguo, y eso es todo lo que se va a encontrar en el mundo árabe cuando se formalice en torno a Damasco, en torno a los grandes califatos que conocemos. Bueno, pues todo eso es el origen también de la Escuela de Traductores de Toledo, por ejemplo. El griego enriquece la lengua árabe, mientras Platón, Aristóteles y otros autores helenos alimentan diversas corrientes de pensamiento y espiritualidad. Los árabes o los musulmanes no recibieron la herencia clásica griega en vacío, en una cápsula del tiempo. Lo que ellos recibieron es lo que los bizantinos les entregaron y parte de lo que recibieron es la interpretación bizantina de lo que significaban estos textos y, por supuesto, lo adaptaron a sus propias necesidades y significados. A este sincretismo se suman elementos de las culturas persa e india. Se ha creado una cultura universalista integrando la ciencia y la filosofía griegas en una concepción musulmana del mundo. En el año 1453, los turcos otomanos toman Constantinopla y sustituyen a los bizantinos casi en los mismos territorios, a la vez que se renueva el enfrentamiento entre lo que habían sido las partes oriental y occidental del Imperio Romano. Constantinopla se convierte en el centro multiétnico de una nueva civilización que recoge las tradiciones turco-mongolas, islámicas y bizantinas. Ser herederos del Imperio Romano significó que con la conquista de Estambul, los otomanos realmente llegaron a convertirse en un imperio, en un gran imperio dirigido desde un centro, desde Estambul, y al igual que el Imperio bizantino, mantuvieron una estructura imperial multicultural, multinacional, multilingüe y multiconfesional. Bizancio ocupa una función absolutamente esencial. La política inteligentísima iniciada por los emperadores bizantinos y por la Iglesia oriental de atraer a estos pueblos nuevos que aparecían por la frontera del Danubio o venían de las estepas, da origen a toda una diplomacia misionera, que será en primer momento la evangelización de los eslavos en Centro Europa, en lo que es actualmente los países checos, Bohemia, Moravia, evangelizadas por los hermanos Cirilo y Metodio, pues, que eran, bueno, grecohablantes, pero también eslavófonos, con lo cual pues, eran bizantinos posiblemente, eslavos cristianizados y naturalmente helenizados en cuanto a la lengua de la liturgia que es griega, y que van a tratar de que estos nuevos pueblos en Centro Europa pues graviten en la órbita de Bizancio. Y se hace la evangelización de esos pueblos y se dota de escritura a la lengua de esos pueblos. Nace así el alfabeto cirílico. No el actual, sino el antiguo, el glagolítico. El alfabeto cirílico actual es un poco posterior, pero bueno, toma el nombre de Cirilo. La zona eslava en contacto con Bizancio se convierte en un área de influencia que se modela según los patrones del imperio. El influjo en el norte eslavo aumenta progresivamente y se expande hasta Rusia. Bizancio envía arquitectos y artesanos que participan en la construcción de monumentos como Santa Sofía de Kiev o las iglesias de la Anunciación y San Basilio en Moscú. Y exactamente del mismo modo, en los países eslavos ortodoxos, Bulgaria, Serbia, Moravia, Rusia, la tradición post-bizantina resultó muy bien conservada hasta el siglo XVIII e incluso en algunos lugares hasta el XIX. De tal modo
la tradición eclesiástica garantizó esa capacidad extraordinaria de conservación de esta cultura artística. En Moscú, que se autodenominará la Tercera Roma, el zar se corona según el modelo y la simbología imperial. En el terreno de la espiritualidad, desde su centro en el monte Athos, se expande un nuevo fenómeno místico, el esicasmo, palabra que deriva de esiquia o quietud. Esta profundización de la experiencia religiosa impulsa una renovación de la Iglesia ortodoxa. Tuvo especial arraigo en Rusia, donde influyó sobre personalidades como Tolstoy y Dostoyevsky. Desde el comienzo existía una fuerte vinculación entre Bizancio y lo que es actualmente Italia. La creación del Imperio Carolingio marca un punto de ruptura entre la Iglesia ortodoxa y católica, que culminará en el cisma de Occidente en 1054. Es la época del comienzo de las cruzadas. En el año 1204, la Cuarta Cruzada, con el apoyo de la flota veneciana, invadirá Constantinopla, despojándola de sus tesoros y destruyendo una parte considerable de libros de gran valor que se perderán para siempre. Sin embargo, a partir del siglo XIII, las relaciones culturales y comerciales se irán intensificando progresivamente. En 1439, en el Concilio de Florencia, se intenta acercar posturas entre cristianos romanos y ortodoxos. Con esta ocasión, viaja a la ciudad una legación bizantina, compuesta en parte por personajes del círculo de Mistra, como Jorge Gemisto Pletón, que llevaban consigo muchos textos de la antigua sabiduría griega. Tras la toma de Constantinopla por los turcos en 1453, esta misma ruta será seguida por otros muchos bizantinos. Como puede imaginarse, en la Florencia del 1400 se concentraba lo mejor de la cultura europea de ese tiempo. Y por eso, cuando el Estado bizantino como sistema político cayó como resultado de la invasión otomana, muchos humanistas, hombres de la educación, emigraron a las universidades de Italia, en Pisa, Bolonia, Florencia, y ocuparon las principales cátedras en los centros científicos y educativos italianos. Las traducciones de los textos griegos se multiplican. A partir de las enseñanzas de Jorge Gemisto Pletón, Cosme de Medici el Viejo funda en Florencia la Academia Platónica, que abordará la traducción de los textos de Platón, a los que se suman otros de origen alejandrino que versan sobre la tradición hermético-alquímica. El hombre renacentista, abierto a una nueva concepción del mundo, busca su referencia en la antigüedad clásica. El interés por la belleza del cuerpo humano, el naturalismo y perfección técnica de los clásicos vuelven a estar vigentes. Regresan también los mitos griegos, que se instalan en el alma europea interpretados como alegorías de verdades profundas. El saber antiguo, que durante 1100 años los bizantinos habían conservado, alimenta las producciones de los humanistas del siglo XV. Todas las facetas de la ciencia, la espiritualidad y el arte europeos no podrán escapar a esta honda influencia. Continuación del Imperio Romano, heredero del helenismo y de las antiguas culturas del Mediterráneo, Bizancio es una síntesis del mundo antiguo conformada por la religión cristiana.
Constantino aplica la mentalidad organizativa romana sobre la nueva religión en un intento de perpetuación del imperio. Bizancio preserva la cultura clásica en una época de desestructuración social y cultural. Debo decirles que todo lo que se ha salvado hasta hoy de la tradición de la antigüedad helenística, es decir, toda la tradición, los escritores, los trágicos, los cómicos, los historiadores, los oradores, etc., todo se ha salvado mediante Bizancio. También crea un modelo organizativo, arquitectónico, artístico y religioso que imitarán Occidente, la Europa ruso-eslava y el área del Islam, adaptándolo cada uno a su propia forma. Bizancio es una raíz común y un punto de encuentro entre civilizaciones. Quizá el estudio y mejor conocimiento de Bizancio y de lo que supone como gran matriz civilizadora en estos momentos de integración europea, pues sean más esenciales que nunca, puesto que, en fin, salvo algunos campos muy específicos en la ciencia occidental, pues la gran desconocida ha sido siempre Bizancio. Artık yavaş yavaş değiştiklerini görmeye başlıyoruz ve En ambientes científicos vemos que se está desarrollando una tendencia según la cual se percibe a la Turquía actual como heredera, geográfica o culturalmente, del Imperio Bizantino y del Imperio Romano de Oriente, como una parte de su herencia cultural. Doğu Roma'nın varisi olarak görmek, kültürel mirasımızın bir parçası olarak gelme eğiliminin geliştiğini görüyoruz. La historia del Imperio Bizantino, salpicada de momentos de auge y decadencia, nos sirve para comprender y mejorar la historia actual, superando los nacionalismos y prejuicios que durante 500 años la han ocultado, tanto en Oriente como en Occidente. Conocer el pasado, comprendiendo los aportes de otras culturas y pueblos a la historia común, puede ayudar a la construcción en el futuro de una nación humana universal.